A ver, hablemos del derecho penal. Suena imponente, ¿no? Y es que es una de las herramientas más poderosas que tiene la sociedad. Piensen en él como el gran código que define las reglas del juego de nuestra convivencia. Pero la pregunta es, ¿cómo funciona de verdad? ¿Qué es exactamente? Y, más importante aún, ¿para qué lo tenemos? Bueno, vamos a meternos de lleno en los principios que lo sostienen. Ok, vamos directo al grano con la pregunta del millón. ¿Quién decide qué es un delito? O sea, ¿por qué un pequeño hurto se trata de una forma y un crimen mayor de otra? La respuesta no es tan simple. No es un juez todopoderoso, tampoco la policía. No, la cosa es mucho más de fondo. Somos nosotros, la sociedad, a través de las leyes que creamos, quienes decidimos qué comportamientos son tan, pero tan dañinos que simplemente no los podemos permitir. Y justo ahí, en esa idea, está la verdadera misión del derecho penal. Ojo, no se trata solo de castigar a la gente, para nada. Su propósito real es algo que los expertos llaman control social. Suena un poco fuerte, ¿verdad? Pero es básicamente el sistema más potente que hemos inventado para mantener el orden, para que podamos vivir juntos sin que todo sea un caos. Pone las reglas del juego bien claras para que nadie se pase de la raya. Ahora, este sistema de control social es un arma de doble filo. Hay que verlo así. Por un lado, claro, es nuestro manual de reglas el que nos protege, pero por el otro, es una herramienta con un poder gigantesco en manos del Estado. Y ahí la cosa se pone interesante. Vamos a ver cómo funciona esta dualidad. Bien, para entenderlo bien, hay que separar las cosas en dos. Imaginen que tiene dos caras. La primera es lo que llamamos derecho objetivo. Esto es, en palabras sencillas, el Código Penal, el libro de reglas. Es el texto que dice, esto es un delito. Simple. Pero luego está la otra cara, el derecho subjetivo, que tiene este nombre en latín que suena muy importante, ius puniendi. Y esto no es otra cosa que el poder, la autoridad que tiene el Estado para decir, ok, tú rompiste la regla y yo te voy a castigar. Uno es el qué está prohibido y el otro es quién tiene el poder para hacer valer esa prohibición. Entonces, a ver, si el Estado tiene todo ese poder, el famoso ius puniendi, la pregunta lógica es, ¿y qué nos protege de que se les pase la mano? ¿Qué evita el abuso? Por suerte, el sistema tiene sus propios frenos. Y aquí es donde entran dos principios que son, literalmente, el escudo de cualquier ciudadano. Y aquí la tienen. Esta frasecita en latín es la primera regla de oro. Es la base de casi toda la justicia moderna. Es el famoso principio de legalidad. ¿Y qué significa? Algo tan simple como revolucionario. No hay crimen ni castigo si no hay una ley previa que lo diga. Dicho de otro modo, es imposible que te castiguen hoy por algo que hiciste ayer, si ayer eso no era un delito. Punto. Suena obvio, pero costó siglos llegar a esto. Y para que este principio funcione en la vida real, se apoya en tres patas, tres condiciones que no se pueden negociar. A ver, primero, lo que se considera delito tiene que estar definido en una ley oficial, nada de reglas inventadas. Segundo, esa ley tiene que estar por escrito y ser súper clara para que cualquiera la pueda entender. Y tercero, lo más crucial, tiene que existir antes de que se cometa el acto. Estas tres cosas juntas son el gran muro contra la arbitrariedad. Y si esa fue la primera regla de oro, la segunda es su complemento perfecto. Si el principio de legalidad nos dice qué se puede castigar, este otro, el principio de reserva, nos dice hasta dónde puede llegar la ley. Básicamente, le pone a un límite y crea una burbuja de libertad personal. Y la idea detrás es brillante, la verdad. Lo que dice es muy simple. Las acciones privadas de una persona que no molestan a nadie, que no dañan a un tercero ni alteran el orden público, bueno, esas acciones están totalmente fuera del alcance de los jueces y del Estado. Ahí no se meten. Es la consagración de que todos tenemos un espacio íntimo, privado, donde somos soberanos. Ok, hasta ahora todo bien. Ya entendemos las reglas del juego, los límites del poder, los escudos que nos protegen. Pero ahora viene lo bueno. Vamos a una pregunta mucho más de fondo. ¿Por qué la gente comete delitos? ¿Qué lleva a alguien a cruzar la línea? Esta pregunta ha desatado una batalla de ideas increíble a lo largo de la historia, una que ha definido cómo vemos la justicia hoy en día.
Y esta evolución del pensamiento no fue de un día para otro. Si miramos atrás, todo arranca fuerte en el siglo XVIII, con la Ilustración, con tipos como Beccaria, que pusieron los cimientos de lo que se llamó la escuela clásica. Pero después, en el siglo XIX, ¡boom!, llegó la ciencia. Y con ella una forma de ver las cosas totalmente diferente, la escuela positivista, con nombres como Lombroso y Ferri a la cabeza. Y ahí se armó el debate. Y es que esto fue un verdadero choque de trenes, dos formas completamente opuestas de ver el mundo. A ver, para la escuela clásica, la cosa era simple. El delincuente es alguien racional, con libre albedrío, que elige cometer un delito. Por lo tanto, el castigo es su merecido. Pero, por otro lado, llega la escuela positivista y dice, ¿y si la persona no elige? ¿Y si está determinada por su biología, por su entorno? Para ellos, el delito no es una elección, es un síntoma de un problema. Y el objetivo no es castigar, sino defender a la sociedad de ese individuo peligroso. ¿Se nota la diferencia? Es abismal. Miren esta frase de Francesco Carrara, que era como una estrella de la escuela clásica. La clava perfectamente. Dice, el delito es un ente de derecho. ¿Qué quiere decir? Que para ellos el delito no es algo que exista en la naturaleza. No, es una creación de la ley, una infracción a las reglas del Estado. Y se acabó, así de simple. Pero los positivistas, liderados por gente como Lombroso, dijeron, no, están mirando el problema mal. Y dieron un giro de 180 grados. Dejaron de mirar la ley y empezaron a mirar al delincuente. De ahí sale esa idea tan polémica del delincuente nato, el criminal nato. La tesis era que algunas personas, por su biología, por su naturaleza, estaban casi destinadas a cometer delitos. O sea que no era una elección, era casi como una enfermedad. Bueno, después de todo este choque de ideas, la pregunta es, ¿quién ganó? ¿Ganaron los clásicos con su idea del libre albedrío o los positivistas con su determinismo? Pues la respuesta es ninguno. O mejor dicho, un poco de los dos. Lo que tenemos hoy en día es una especie de mezcla, una síntesis de ambas visiones. La justicia moderna, en la práctica, no se casa con nadie al 100%. Es mucho más pragmática. Por ejemplo, hay teorías modernas como el funcionalismo que básicamente buscan que el derecho penal sea una herramienta útil para la política criminal del Estado. ¿Qué significa esto? Que agarran ideas de los clásicos y de los positivistas, las mezclan y construyen un sistema que, se supone, funciona mejor para controlar el crimen en el día a día. Y hablando de teorías modernas, tenemos que tocar una de las más polémicas de los últimos tiempos, el llamado derecho penal del enemigo. Un teórico alemán, Günther Jacobs, la puso sobre la mesa, y la idea es potente. Sugiere que hay ciertos infractores, pensemos en terroristas o grandes capos del crimen organizado, que con sus acciones rompen por completo el pacto social, y al hacerlo dejan de ser tratados como ciudadanos que se equivocaron, para ser vistos directamente como enemigos del Estado. Y claro, las consecuencias de pensar así son enormes. Esta lógica se suele aplicar para justificar medidas mucho más duras contra amenazas como el terrorismo o las mafias. ¿Qué tipo de medidas? Pues, por ejemplo, relajar ciertas garantías legales que tenemos todos. El foco ya no es tanto castigar por lo que se hizo, sino neutralizar el peligro que esa persona representa para el futuro. Y ahí es donde la línea entre un ciudadano y un combatiente se vuelve peligrosamente borrosa. Y con esta idea tan potente cerramos el recorrido. Nos deja con una pregunta que es fundamental para nuestra época. Porque al final del día, cuando definimos cómo funciona el derecho penal, lo que realmente estamos decidiendo es quién es considerado un ciudadano con todos sus derechos y quién, en ciertas situaciones extremas, puede ser tratado como un enemigo. Y la respuesta que demos a esa pregunta como sociedad define todo, define ni más ni menos en qué tipo de mundo queremos vivir.